Bueno, saludos desde Bali. Al final hubo un cambio de planes y tuvimos que salir de Maldivas. El trabajo en el bote ya no prosperó y nos venimos a Bali a buscar trabajo por acá, igual en el museo. Entonces, ahora estamos en Indonesia. Más allá de eso, me puse a pensar y elaboré un trabajo para la escuela en función de la teoría de Sapir-Whorf. Es una teoría de filosofía del lenguaje que también está relacionada con epistemología. Me parece que todas las ramas filosóficas se pueden entrelazar y se pueden unir ciertos puentes de convivencia y además de la ética y la metafísica, que son las áreas y las ramas del estudio filosófico que más me importan. Filosofía del lenguaje es una que me parece sumamente interesante a su vez. Entonces, en función de esto, hice este trabajo que busca problematizar y desarrollar la teoría del relativismo lingüístico de Sapir-Whorf, sus implicaciones epistémicas y ontológicas en función de cómo el lenguaje formula nuestra forma de percibir nuestra realidad y cómo esto forma diferentes relaciones con el mundo que afectan la forma en la que los individuos se conforman y establecen las relaciones unos con otros, tanto entre individuos como la relación del sujeto con lo real, del sujeto con el mundo, con la exterioridad. Como si el lenguaje fuera el sistema operativo de los hombres y cómo distintos lenguajes forman distintas formas del ejercicio del humano al desenvolverse con los otros y consigo mismo, llevándonos a cuestionar los fundamentos de lo que consideramos conocimiento e incluso el fenómeno de lo humano. La hipótesis de Sapir-Whorf, también conocida como relativismo lingüístico, sugiere que la estructura del lenguaje que hablamos influye en nuestra percepción y conceptualización de la realidad. A continuación, presentaré una serie de preguntas que se centran en el componente epistémico que puede derivarse de esta postura. Las preguntas pueden proporcionar un marco para explorar las implicaciones filosóficas y cognitivas de la hipótesis de Sapir-Whorf. A su vez, me parece importante señalar y hacer un poco de hermenéutica, señalando que debido al contexto donde se desarrolla, hay ciertos elementos que muestran una exaltación occidental y en particular del inglés, en función del resto de idiomas, lo cual a su vez despierta cuestionamientos éticos que son importantes tener en cuenta. Pero eso sería necesario en otro trabajo. Me parece que no es secreto y que es un fenómeno que se puede estudiar a fondo y se puede ver cómo está presente en gran parte de la filosofía y sobre todo la filosofía que se estudia, y es que hay una fuerte brecha eurocentrista donde se prioriza Occidente, donde las formas de la generación de conocimiento que se toman como las verdaderas son las sentadas por Occidente una vez más, y el ejercicio de la ciencia, sobre todo, ¿no? Que la ciencia pues es un fenómeno occidental, un fenómeno que empieza a surgir y se desarrolla en la revolución industrial, bueno, parte de ella con la revolución industrial, pero sobre todo en el siglo de las luces, con la ilustración francesa, ¿no? En el siglo XVIII. También viene ayudada por la revolución industrial, por el avance tecnológico que se dio, que permitió generar otros mecanismos en la adquisición de conocimiento por medio de la ciencia y de la tecnología. Pero ese es otro tema. Ahora hablemos de los orígenes de la teoría de Sapir-Whorf. La teoría de Sapir-Whorf, también conocida como hipótesis de la relatividad lingüística, como ya habíamos mencionado, se origina en las ideas de lingüística de Edward Sapir y su estudiante Benjamin Lee Whorf. Esta hipótesis sugiere que el lenguaje no solo es un medio de comunicación, sino que también modela la manera en que pensamos y percibimos el mundo. Sapir nace en el siglo XIX, en 1884, y muere en 1939. Se trata de un lingüista y antropólogo estadounidense que estudió la relación entre el lenguaje, cultura y pensamiento. Su trabajo enfatiza cómo el lenguaje influye en la percepción cultural. Por otro lado, Lee Whorf, que fue su alumno, es un ingeniero y lingüista que expandió las ideas de su maestro.
Investigó cómo diferentes lenguas estructuran las experiencias del mundo de una manera particular. Hay 13 años de diferencia entre ellos, la diferencia no es mucha. Y Leavenworth murió en el 41, 2 años después que su maestro. Entonces, generemos las siguientes preguntas. ¿Cómo influye el lenguaje que hablamos en nuestra forma de entender el tiempo y el espacio? O sea, desde el núcleo, nuestra relación con el mundo está mediada por el tiempo y por el espacio. Hay diferentes formas de referenciar el tiempo y el espacio. Por ende, nuestra forma de relacionarnos con lo ente, con el mundo, con nuestra experiencia y nuestro plano en la temporalidad y en el mundo, en nuestra vida, nuestro ejercicio diario del día a día, es distinto en función de cómo nos relacionamos y qué forma tenemos de relacionarnos, en sentido de que cómo referenciamos esa relación. Es tan simple como eso. Por medio del lenguaje es que estructuramos la realidad. Por medio del lenguaje generamos individuación y especificidad. El lenguaje es esa herramienta que nos permite especificar lo real. Desde una palmera, a diferencia del resto de los árboles, hasta decir esa palmera en particular. A decir yo, que solo por medio del lenguaje podemos generar esa diferencia, que puede verse hasta cierto punto como un convencionalismo ilusorio que quizá no responda a la realidad, pero que nos sirve para hacer que la realidad cobre sentido a nuestros ojos, para relacionarnos con el mundo, para relacionarnos con los otros, porque en vez de tener que llevar a un otro, a un amigo o a mi novia y enseñarle el agua y decirle beber, puedo decir quiero tomar agua. Y entonces ya el quiero es un verbo que generamos un convencionalismo entre los hispanohablantes que refiere que yo, y para empezar el yo es otro sujeto y otro convencionalismo, tiene la intención de tomar agua. Todo eso por medio de una simple palabra. El quiero, ¿no? El verbo de querer. A su vez, el lenguaje nos permite hacer eso, nos permite identificarnos, me permite decir yo, me permite decir tú, él, cuando en la realidad hasta qué punto está ese yo, ¿no? En dónde viéndolo en lo real, dónde termina y dónde empieza mi yo, en ese sentido. Está mediado por lo que está dentro de mi piel, entonces mi pelo ya no soy yo. Si me corto el pelo, ese pelo antes era mío y antes era yo, pero cuando me lo corto ya no es, o es en función de lo que necesito y de lo que me es vital, porque hay funciones vitales que me otorga el sol y que me otorga el agua, que son las mismas que me otorgan mi corazón, o son tan importantes como las que me otorga el corazón, pero mi corazón es mío, por cierto convencionalismo, porque las otras personas tienen su propio corazón y el sol es compartido. Entonces es un ejercicio muy complejo y es una dinámica muy compleja la que estructuramos a través del lenguaje que nos permite dar sentido a la realidad. Y en función de los diferentes lenguajes, también por ende se dan diferentes sentidos. Entonces, el desarrollo de la temporalidad en función de la estructura gramatical nos obliga a expresar el tiempo de manera diferente. Por ejemplo, en inglés el uso de los tiempos verbales como el pasado, presente y futuro es más explícito que en lenguas indígenas que pueden tener un sistema menos riguroso. A su vez, la percepción cíclica y lineal. Algunos idiomas, como el inglés, tienden a ver el tiempo de manera lineal, enfatizando el proceso de un evento a otro. En contraste, algunas lenguas indígenas pueden concebir el tiempo de manera cíclica, donde los eventos son interdependientes y recurrentes, afectando cómo las culturas perciben el cambio y la continuidad, así como su relación con el mundo en general, que sin jerarquizar la riqueza de una u otra, la aproximación a ambas formas de la conceptualización nos abren un abanico de posibilidades y relaciones con el mundo, pues me parece que en el núcleo de la experiencia humana no se encuentra lo que el mundo es en sí, sino en nuestra interpretación de este. Distintas interpretaciones formulan un distinto mundo y la mayor cantidad de capacidad interpretativa afecta de manera positiva la relación del sujeto con el mundo, con una variedad conceptual que incluso puede estar presente en el mismo lenguaje y contexto histórico. Por ejemplo, la figura de Cronos, Kairos y Zoe para el ciudadano de la Grecia antigua.
Para el griego antiguo, cronos es la figura, que de ahí viene la etimología de cronológico, la figura del tiempo como un desarrollo lineal de pasado, presente y futuro. Después tenemos el kairos, que el kairos es un poco más plástico, es más circular y está más relacionado hasta cierto punto con el devenir y con el cambio. Tenemos la figura de Zoe, que la figura de Zoe es de la oportunidad, de lo oportuno. Hay ciertos tiempos y ciertos espacios en la temporalidad donde tenemos un golpe de suerte, donde está ese espacio de eureka para ejercer algo, ¿no? A su vez, la relación con el espacio. Algunas culturas ven el tiempo en torno a eventos estacionales o cíclicos, como en el caso de las lenguas que asignan significados temporales basados en la naturaleza, pero que influencia cómo se relacionan las personas con su entorno y las estaciones del año. Los sistemas de referencia. A su vez, diferentes idiomas utilizan sistemas de referencia distintos para describir el espacio. Por ejemplo, los hablantes del árabe usan por lo regular direcciones cardinales, norte, sur, este y oeste, en lugar de referencias relativas, como usamos nosotros, en función de izquierda y derecha. De esta forma se afecta cómo se orientan y su relación con el entorno. O la diferencia entre el espacio relacional y absoluto y cómo algunas culturas describen la posición de los objetos en relación con otros, lo que se forma relacional. Y la capacidad de los hablantes también afecta cómo nos orientamos, con la categorización de los espacios. La forma en que un idioma categoriza o clasifica los espacios, por ejemplo, espacios abiertos y cerrados, puede afectar la forma en que sus hablantes conceptualizan su entorno y las interacciones dentro de él. De esta forma, la teoría de Sapir-Whorf sugiere que el lenguaje no es solo un medio de comunicación, sino que también moldea nuestra cognición y percepción del mundo. La forma en que conceptualizamos el tiempo y el espacio puede estar profundamente influenciada por las estructuras y categorizaciones presentes en nuestro idioma, así como el lenguaje no solo refleja nuestra realidad, sino que también la construye. Hay mucho oleaje y creo que el sonido no se puede escuchar tan bien y se me están yendo mis...